pasada fue ejercicio 18, 19. ¿Pudieron avanzar con algo de la práctica? Un poco, sí. Sí, un poco. Sí. Bien. Ejercicio 20. ¿Lograron hacerlo? Yo no. Yo tampoco. No. Bueno, les No sé si muestro. está bien. Está bien. Vamos a ver. Dice, sean A y B dos vectores no nulos. Muestre que el vector B menos la proyección de B sobre A es perpendicular al vector A. Entonces, para decir que este vector que me va a dar acá, que es el vector de esta recta, ¿no? Sabemos que cuando restamos dos vectores nos va a dar un vector. Es perpendicular al vector A. ¿Qué nos está diciendo? Que el producto escalar es igual a 0. ¿Cierto? Entonces, como me dice muestre, lo que me está diciendo en realidad es que yo ya sé que eso es verdad. Entonces, ¿cómo escribimos esto? Bueno, esto lo escribimos. El vector B menos la proyección de B sobre A, escalar el vector A, es igual a 0. Propiedad distributiva, B por A, menos la proyección por el vector A. Desarrollamos. Y obtenemos B por A menos la proyección de B sobre A es B por A sobre el módulo de A al cuadrado por A, ¿sí? Esta A es esta, y todo esto que está acá es la proyección. A por A escalar A, es módulo de A elevado al cuadrado, ¿sí? Y, por lo tanto, B por A queda como B por A, y esto que está acá es B por A. De esta manera, estamos mostrando que se cumple la condición que nos planteaba al principio, donde nos decía que muestre que esta recta es perpendicular al vector A. ¿Quedó así? Sí. Bien. El resto, los que no llegaron, los que lo hicieron, les dio igual. Ya alguien contestó que sí. Facundo sí. Alejo dijo que sí. El Sí, sí, resto pero no me dio igual. no te dio igual. No, pasa que yo en vez de hacerlo con A y B lo hice con X, 2 y con Bueno, las componentes serían. pero lo que pasa es que como no tenés componentes, no te da los vectores definidos por componentes. Entonces, se te debe haber dicho un lío importante. Sí, Yo sí. lo planteé igual con las componentes como X e Y, pero sí, eran muchas cosas mezcladas. Claro, te queda mucho lío. Sí, sí, sí. Sí, no. Cuando en realidad aparte a mí, bueno, en realidad es prueba y error, ¿no? Como todo, pero al no darme nada, absolutamente nada, y ya hablarme de la proyección, meterme a resolver una proyección teniendo vectores por componentes, cuando en realidad no me da ningún dato de la descomposición de los vectores, no conviene. ¿Bien? Vamos con el 22. Del 21, que era de aplicación, no lo resolvemos. Dice, determine si los vectores dados son ortogonales, paralelos o ninguna de las dos cosas.
¿Pudieron resolverlo este? Este sí. Sí, este sí. Sí. Bien, A y B, producto escalar, medio distinto de cero, no son ortogonales. Para ver si son paralelos, primer componente de A sobre primer componente de B, segunda de A sobre segunda de B, tercera de A sobre tercera de B, me dan diferentes, por lo tanto no son paralelos, así que no son ninguna de las dos cosas. Bueno, tengo dos resueltos, el A y el C. ¿También el Word? Bien, y en el C, no tengo resuelto, pensé que estaba resuelto. A ver si lo tengo en algún otro lado. Gaby, no sé si... A mí el C me quedó que era ortogonal y el D paralelo. No sé si a los chicos les quedó igual. Sí, a mí también. Sí, Y a mí el B, también. el B era Sí. ortogonal. Sí, también. Bueno. Estoy buscando a ver si lo tengo resuelto en algún otro lado. Ahí ves, ¿no? ¿Lo tenés, Pau? Lo que yo escuché. No, ¿vos sí? Sí. Espérate. Compartí. Bueno. Lo que sí escuché es solamente 3 respuestas, al resto no los escuché. Yo también, a mí me da igual que a los Bien. Ahí se ven. C también, me dieron perpendiculares y D paralelo. Ok. Bueno, acá está el B, ¿sí? Que era el vector A de componentes 4, 6, el vector B de componentes menos 3, 2. Entonces, para probar si son ortogonales, hicieron el producto escalar entre A y B, ¿sí? Si hacían el producto escalar, ¿se acuerdan que hacían primer componente con primera, segunda con segunda? Y eso lo sumábamos, ¿sí? Entonces hacíamos 4 por menos 3, nos da menos 12, 6 por 2 nos da más 12, así que el producto escalar nos da 0, por lo tanto son perpendiculares o ortogonales. Después teníamos el C. El C que teníamos que el vector A era menos i más 2j más 5k, ¿sí? Entonces si lo escribíamos con componentes, vamos a escribir menos 1, la segunda componente sería 2, y la tercera componente sería 5, ¿sí? Para hacer el producto escalar más, por componentes, ¿sí? El vector B era 3i más 4j menos k. Entonces, si lo escribimos con componentes al vector, nos iba a quedar 3, 4 menos 1. Entonces, hacíamos un producto escalar entre estos vectores. ¿Lo hicieron así? Sí. Sí. Bien. Entonces, el producto escalar le dio 0, por lo tanto era ortogonal. Sí, también. Bien. Bueno, y en el D también teníamos el vector A y B, ¿sí? Teníamos que el vector A era 2i más 6j menos 4k. Si lo pasamos a componentes, sería 2, 6 y menos 4. El vector B era menos 3i menos 9j más 6k. Entonces, si los pasamos a componentes, es menos 3, menos 9 y 6. Hacemos el producto escalar entre esos dos, y fíjense en que nos daba menos 84. O sea que Profe, no eran disculpe. ortogonales. Sí. ¿Hace falta que hagamos la aclaración ahí al lado del paréntesis o no? Es para que quede ordenado. ¿Esto que está acá? Sí. Sí, o sea, está bueno que vos escribas el vector en componentes para después hacer el producto, porque vos haces el Bien. producto escalar con las componentes, el vector escrito así. Ok. Bien, entonces no eran ortogonales, pero sí eran paralelas. ¿Les dio eso? Si hacían 2 sobre menos 3, 6 sobre Sí. menos 9 y menos 4 sobre 6, daba menos 3 medios. Perdón, menos 2 tercios, como lo hice yo. Sí.
¿sí? Sí, sí. Sí. Entonces eran paralelas. Sí. Profe, ¿por qué pusiste no existe lambda igual a menos 3 medios? No existe lambda. Profe, yo no entiendo todavía cómo sacar que son paralelos o no. Bien. ¿Cuál es la Lo que- definición de paralelismo? Definición de paralelismo, ¿cuál es? Que si dos Tiene vectores que son paralelos, existe un alfa perteneciente a los reales, tal que el producto de uno por el otro te da, o sea, de un vector por el otro te da el otro vector. No, El, tal produ- que, el producto de un vector por el número te da el otro vector. ahí está, tal que un número, lambda, alfa, el número que le pongas, por el vector te dé el otro. ¿Está bien? Entonces, en el A se ve bien. Gaby, subí un cachito. Sí. Ahí lo encontré yo. En el A, cuando les pregunta, cuando hacen el producto, dice, no existe lambda perteneciente a los reales, menos el cero, menos el elemento cero, tal que un vector sea igual a un número por otro vector. ¿Sí? Acá lo que está aplicando es la definición, o sea, no existe un número que multiplicado por el vector 6 menos 8, 2 me dé el menos 5, 3, 7. ¿Está bien? Esa es la definición. Entonces, yo o encuentro el numerito que multiplicado por un vector me da otro, o directamente hago este cociente que está acá, que es buscar si hay alguna proporcionalidad entre las componentes de los vectores. En este caso, la primer componente del vector de la izquierda sobre la primer componente del vector de la derecha. Tendría, para que ser paralelos, tendría que ser igual a la segunda componente del vector de la izquierda sobre la segunda componente del vector de la derecha. Y lo mismo con la tercera. Tendría que ser igual a la tercera sobre la tercera. Si esos tres cocientes me dan el mismo número, es porque sí existe ese valor de alfa o de lambda real que multiplicado por uno me dé el otro. ¿Está bien? Lo que no sé por qué en el último... Me parece que de copiar y pegar, sí, me parece que ahí de copiar y pegar hay algún error ahí. Acá puede debería ser. decir que lambda es igual a menos 3 medios. Existe lambda, entonces. Existe lambda Claro, existe igual a lambda. menos... Ahí está. Existe. Igual a mí me dio menos 2/3. Es lo mismo porque lo hiciste al revés. Fíjate que acá está escrito que este es igual a menos 3 medios de este. Ah, Vos hiciste ok. que este sobre este. Sí, A sobre B. Los componentes de A sobre B. Claro, Claro. no importa el orden. Es Porque en indistinto. este caso, claro, porque en este caso vos encontraste un número que multiplicado con un vector me dé el otro. Ah, o sea que ¿Está puede bien? haber un montón de números. Bueno, no en este caso, No. pero No, para vos que sea encontraste, paralelo. claro, vos encontraste el otro, encontraste que este es igual a menos 2/3 este. Sí. Eso encontraste. Acá está escrito al revés. Acá está escrito que este es igual a menos 3 medios este. Bueno. O sea, tenés esas dos opciones. Ah, dos, no puntos. Sí, me expresé mal. Para un lado o para el otro sería. Claro, exacto, Ah, sí, Ok. sí, sí. pero bueno, acá hay un errorcito ahí, diría que existe. Ahora lo voy a corregir. Dejo de compartir, Pau. Como quiera, sí, yo ahí lo había encontrado y justo estaba arreglando el Word, Bueno, pero voy a arreglar esto del existe dale. para dejarlo bien. ¿Dejaste de compartir? No. Ahí dejo. Bueno, ¿se entendió?
Sí. Ahí quedó. Sí, sí. Chiste medio trucho, pero quedó. Bien. 23. ¿Para qué valores de B los vectores menos 6, B, 2 y B cuadrado B son ortogonales? Que dijimos que dos vectores escalarmente multiplicados me da 0, si, solo si, un vector es perpendicular al otro. Esto es lo mismo que decir que son ortogonales. Que son ortogonales significa que estos dos vectores tendrían que ser perpendiculares. Por lo tanto, lo que planteo es el producto escalar entre ellos. ¿Sí? Entonces, por componentes, primera componente por primera componente, más B por B cuadrado, más 2 por B. Tercera por tercera. Todo eso tiene que ser igual a 0. Entonces, lo que hice acá fue juntar los términos semejantes, que me da menos 6B más 2B menos 4B, más B cubo, tiene que ser igual a 0. Para esto, sacamos factor común B para resolver esta ecuación. Y nos queda B por, y entre paréntesis, B cuadrado menos 4. ¿Sí? Por ahí, esto, acá dice menos 4 más B cuadrado, lo pueden dar vuelta para darse cuenta que es una diferencia de cuadrado, justamente. Y las soluciones posibles son B igual a 0, B igual a 2 o B igual a menos 2. Ahora, estas tres, no quiere decir que las tres, ya encontré todos los valores de B, listo, ya está. Sino que ahora tengo que ver, a ver, ¿será posible que esos tres valores pertenezcan? ¿O hay alguno que por algún motivo no? Entonces, ¿qué hago? Bueno, si B es igual a 0, esto me queda menos 6, 0, 2, 0, 0, 0. ¿Y qué pasa? Menos 6, 0, 2, 0, 0, 0 no son ortogonales. Esperen que ahí me quedó todo marcado. No son ortogonales, por lo tanto, no tendría sentido que B tomase el valor 0. ¿Sí? Cuando reemplazo con B igual a 2, ahí sí me da 0, y ahí sí son ortogonales, y con el B igual a menos 2, lo mismo. No termino de entender por qué el 0 no, profe. ¿La opción de 0? Sí. Grafícalo. Ah, porque, digamos, analíticamente daría 0 la cuenta. Analíticamente daría, lo que pasa que no tiene sentido que Que serían 2 puntos. El vector nulo, claro, ¿cómo te quedaría? Ortogonal o perpendicular al otro vector. No tiene Claro. sentido. Sí, sí, gráficamente habría que hacerlo para Por que eso, se vea mejor, digamos. en realidad, te digo gráficamente para que te dé una idea más visible. Para que yo lo vea. Justamente vos lo dijiste, claro. Vos dijiste, ¿cómo hago este vector? Este vector, que es el vector nulo, te termina quedando, no te Un termina punto. quedando perpendicular al otro, claro. Ok. ¿Está bien? Sí, sí, No sí. tiene sentido. Entonces ahí anulamos La opción del 0. Profe, no importa, en el cuadernillo dice en una parte, es conveniente y usual considerar al vector nulo como paralelo y perpendicular a cualquier vector. O sea, eso no importa, lo tomamos como que si da vector nulo, ponemos como que no es perpendicular, porque es un... Eso lo dice en el cuadernillo. Sí, Igual el vector nulo no tiene dirección, digamos. No tiene sentido, no tiene dirección. Es un punto. No es un punto, es un vector nulo. Pero queda claro, pero queda ahí en el inicio, no lo podés hacer, no lo podés ver que quede perpendicular ni.
con otros vectores. Claro, cuando vos lo querés graficar, a diferencia de los otros dos vectores que te dan concretamente, los otros dos vectores vos los podés ver que son perpendiculares. En cambio, cuando vos tenés estas dos opciones, con el vector nulo y el otro vector, decís, pero, ¿qué? ¿Sí? ¿Se entiende? Igual, chicos, a ver, no va a haber un ejercicio así en un final o en un parcial, ¿sí? La idea es que sepan, acá el problema del ejercicio es que ustedes entiendan qué significa que son ortogonales y qué es lo que voy a plantear para que esos dos vectores sean ortogonales. ¿Está bien? Profe, Ese es el punto del ejercicio. El resto, el hacer las cuentas, y en este caso, bueno, la conclusión, si bien sí interesa, lo que apunta el ejercicio es a eso. Sí. yo por ejemplo ese lo resolví con Ruffini. Cuando me quedó elevado al cubo hice Ruffini, me quedó una cuadrática y después, al quedarme una raíz de 4, cuando hago el resultado me quedó valor absoluto de 2 y lo tomé como 2 y menos 2. El 0 Sí. directamente no lo conté. No importa, digamos, la manera de resolverlo. Pero cuando vos haces Ruffini, antes de hacer, a ver, ¿con quién hiciste Ruffini? ¿Cuál es la raíz que encontraste para Ruffini? Porque vos al polinomio lo completaste. ¿Sí? B cubo más 0b cuadrado menos 4b más 0. Y cuando haces Ruffini, ¿cuál es la posible raíz? O la 1. raíz. ¿Y cómo encontraste una? Y 1 no es raíz. ¿Me explico? Sí, sí. Vos agarraste b cubo más 0b cuadrado menos 4b más, esperen que corro la ventana, más 0. Este es un polinomio completo y ordenado. Cuando vos querés hacer Ruffini, vos usás 1, 0, menos 4, 0, que son los coeficientes. Y acá, ¿quién pusiste? No, no, puse 0. Ay, bueno, entonces 0 es una raíz. Entonces sí la estás Ah, claro, contabilizando. pero no, sí, no lo tomé. Después cuando hice el resultado directamente conté a 2 y a menos 2. Ah, pero Y porque así, te como olvidaste. raíz puse a 0. Claro, no, te olvidaste. Porque en realidad a vos el polinomio factorizado te queda así. B por, porque sería B menos 0. B menos 0 por B menos 2 por B más 2. Claro, sí, sí, me olvidé de poner el 0. Claro, ahí te lo olvidaste. Pero no quiere decir que, no importa cómo vos descompongas el polinomio, eso da lo mismo. Yo me di cuenta que sacando factor común y diferencia de cuadrado lo hice más rápido, pero mientras que vos después en el final factorices el polinomio como corresponde, está bien. ¿Sí? Sí, sí, Bien. gracias. No, nada. Ejercicio 26. ¿Alguno lo El resolvió? 24 no se hacía, ¿no? Ahí te digo. Yo porque lo hice me llevó un montón de hojas, pero estaba re segura de que no me salió bien y quería corroborarlo, pero por ahí era de aplicación y yo lo hice. Hay dos vectores que formen un ángulo de 60 con B, 3, 4. Igual las soluciones están de este apunte entera por los ejercicios de aplicación. Yo no lo tengo resuelto en el 24. No sé vos, Gaby, si lo tenés resuelto. Nosotros lo que hicimos es como, no, si, por lo menos yo no sabía cómo hacerlo, busqué esos dos vectores como si fuesen vectores unitarios. Entonces yo ahí hacía la raíz de x cuadrado y cuadrada igual a 1 y bueno, fui haciendo, me llevó un montón de hojas también. Y es un ejercicio bastante largo. Pero Propongo, como no no sé qué te aclaraba parece, si Pau. era unitario, no sabíamos si estaba bien. Sí. Perdón. Después le subimos la solución y lo miran ustedes tranquilos, porque es Sí, bastante largo. sí.
Sí, Sí. por eso nos ocupó como una hoja entera. ¿Vos lo tenés eso, Gaby? Sí. Así que, Bueno, no sé si yo te no. parece, Paul, después le subo la solución. Sí, va a ser Bueno, mejor porque muchos es tienen esa largo. duda, porque si no lo ven Sí, tranquilo a y mí también cualquier me cosa. llevó bastantes hojas, así como. Bueno, No sé si bastantes hojas, una quizás sí, pero no sé si tantas. ¿qué hacemos? No sé, ¿lo querés compartir o lo miran después? Después se lo subo y si le llega a quedar otra duda, lo vemos la clase que viene. ¿Te parece? Dale. Hacemos así, ¿sí? Bueno, el 25 de aplicación, el 26. Dice, si el módulo de U es 2, el módulo de B es 3, y el ángulo que forman U con B es pi sobre 3, calcule el módulo de U menos 2 por B. A mí no me salió. ¿Lograron hacerlo? Yo hice algo, pero no sé si No. está bien. Me parece que no lo hice bien. Bueno, a ver. Lo que primero hicimos fue el módulo de U menos 2 por B elevado al cuadrado es igual a U menos 2B por U menos 2B. ¿Sí? Con esta propiedad partimos. Propiedades del producto escalar de un vector por una suma o resta de vectores. Entonces, una vez que partimos de esta propiedad para arrancar, porque con el módulo no sabíamos para dónde salir, entonces vamos a la propiedad de esta. Yo sé que si yo ese módulo lo elevo al cuadrado, obtengo el producto de lo de adentro, por sí mismo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, hicimos propiedad distributiva. Fíjense que le puse con color al principio para que se vea bien. ¿Qué hice? Al vector U por el paréntesis segundo, menos 2B por el paréntesis segundo. ¿Está bien? Ahí hice una propiedad distributiva. Y ahora vuelvo a distribuir. U por U por menos 2B, menos 2B por U y menos 2B por menos 2B. ¿Está bien? Y ahora empecé a trabajar algebraicamente. ¿Qué conozco? Bueno, U por U sabemos que es el módulo de U elevado al cuadrado. Lo mismo que B por B. B por B es el módulo de B elevado al cuadrado. Menos 2BU es lo mismo que menos 2BU. Por lo tanto, menos 2, menos 4. Y ahora, como yo tenía como dato lo que valía el módulo de U, entonces, módulo de U elevado al cuadrado, me quedaría 2 al cuadrado, 4. Módulo de B valía 3, por lo tanto acá me queda 9 por 4. ¿Sí? 3 al cuadrado por 4. Y en el medio tenía un producto escalar, donde si bien no sé las componentes del vector, me dan el ángulo que forman y los módulos. Entonces, por definición, menos 4 quedaría igual, y lo que estoy desarrollando es el producto escalar. Módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forma el primero con el segundo. Y ahí resuelvo. Profe, la primera propiedad que aplicaste es la que el producto escalar entre los dos mismos vectores da el módulo del vector al cuadrado. ¿Sí? Esta. Partí de acá. Porque en realidad, ¿qué pasa? Si yo pienso el módulo de la resta, ¿sí? Es como que no tengo herramientas para arrancar de esa manera. En cambio, si yo lo elevo al cuadrado, ¿está bien? Tengo la seguridad de que es el producto escalar de
el vector que está dentro por sí mismo. ¿Sí? Claro, Con yo esto- no le elevé al cuadrado, entonces no cualquier cosa. Claro, al no elevarlo al cuadrado, ya partí mal, digamos, porque Entonces, ¿por qué lo elevás al cuadrado? para asegurarnos de la igualdad y no... aplicando la propiedad esta, para asegurarnos de la propiedad. O sea, aplicando la propiedad, yo de esta manera no le voy a errar. ¿Por qué? ¿Qué es, primero, u menos 2b, qué es? Un vector. Un vector. ¿Y el módulo de un vector? Un número. Un número. Entonces, ese número al cuadrado, ¿sí? Yo lo que estoy aplicando acá es el producto escalar de un vector por sí mismo, que me da lo mismo que el módulo al cuadrado. Sí, te asegurás que es el producto. Lo que pasa que sin esa propiedad ya no puedo salir, porque lo que planteé no estoy segura de que esté correcto. Va a depender de cuáles son los vectores. En cambio, de esta manera, por más que el vector U sea el que sea y el vector B sea el que sea, ¿está bien? Porque partí de la propiedad. ¿Estamos? ¿Cerró la idea? Yo capaz diga una burrada, pero por las dudas quiero preguntar. ¿De dónde sale el 4 por 9? Alma. ¿El qué? Abajo, cuando dice 4 menos 4 por el módulo de B por el módulo de U, coseno de pi sobre 3, más 4 por 9. 4 por Ese. 9. Este, módulo de B al cuadrado, en el enunciado, para que subo, decía que el módulo de B era 3. Ah, tenés razón, perdón. Entonces 3 al cuadrado 9, 4 por 9 es de ahí. Cuando lo resuelves, o sea, el que no lo resolvió, no lo copie, trate de partir de acá y resolverlo, ¿sí? Con la ayuda, que el punto de partida del ejercicio ya lo van a poder resolver fácilmente. ¿Está bien? $26. Ahora tengo el 31. Ah, el 30 también puede ser. El 30 yo no lo pude sacar. Yo tampoco. Bueno, el 30 es un ejercicio típico de parcial. Esperen que se lo muestro, ¿no? Bueno, el ejercicio decía, halle las componentes del vector U sabiendo que su módulo es igual a 50, además es colineal con B y forma un ángulo agudo con el eje Z. Entonces tengo un par de datos. El módulo de U es 50, primer dato. Colineal, ¿qué significa que sea colineal? Paralelo. Paralelo, muy bien. Entonces, si además de saber que el módulo de U mide 50, dice, además es colineal con B. ¿Qué tendría que escribir? Que U es paralelo a B. ¿Y cómo lo escribo? Que U es paralelo Así. a B. U, las dos rayitas B. U es para No, alfa, U es igual a alfa está por bien, B. sí, Sí es. claro. U es igual a alfa por Tendría que B. escribir la definición de paralelismo. U es igual a Claro. alfa por B. ¿Está bien? Entonces, Sí. módulo de U, 50. Faltó el igual. Módulo U, 50. Son paralelas o colineales. Entonces, tengo este que está acá. Y además, la tercera condición es que forma un ángulo agudo con el eje Z. ¿Sí?
O sea que el ángulo que forma con el eje Z, el vector U, con el versor K, ¿sí? Es agudo, o sea que es un ángulo menor que 90. Bueno, con estas tres cosas tengo que arrancar para hacer el ejercicio. ¿Alguno planteó estas tres cosas primero, antes de arrancar? Yo lo hice y me dio menos 24, menos 32 y 30. Ah, Los está bien. componentes. Sí, creo que daba eso. Gaby, ¿este lo hiciste vos? ¿Querés explicarlo? ¿O no es tuyo este? No, yo no lo hice, pero bueno. Ah, pensé. No, pensé que esta letra era tuya. No, no. Bueno, entonces, acá están las tres condiciones que planteamos recién. ¿Sí? Al ser agudo, bueno, yo no le puse esto porque me parecía obvio, mayor que 0 y menor que 90. Y me daba las componentes de B. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Bueno, de la opción de los datos, del primer dato y del segundo dato, lo que puedo trabajar también es con el módulo. Entonces, si yo digo que el módulo de U por B, mentira, de alfa por B es igual a 50, a ver, no sé si lo hizo muy rápido estas dos. Al considerar estas dos, lo que está diciendo es que yo puedo aplicar barra de valor absoluto acá y barra de valor absoluto acá. ¿Está bien? Entonces, partiendo de que el módulo de U es igual al módulo de alfa por B, reemplaza directamente acá el módulo de U por dato, que era 50. ¿Sí? Y entonces, el valor absoluto de alfa por el módulo de B. El módulo de B lo puedo calcular, porque como tengo B, puedo calcular su módulo, que de hecho está hecho acá abajo, primera componente al cuadrado, más segunda componente al cuadrado, más tercer componente al cuadrado, y la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de las componentes. Entonces ya encontré lo que vale el módulo de B. ¿Qué pasa? El valor absoluto del número que multiplicado por B me va a dar U es, bueno, este cociente. ¿Qué me queda? Valor absoluto de alfa igual a 4. Por definición de valor absoluto, alfa puede ser 4 o menos 4. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a plantear. Entonces dice, de 2, por la segunda condición, U es igual a alfa por las componentes del vector B, o U es igual, hace la distributiva. Hago la distributiva, todavía no jugué con cuál de estas dos, todavía no lo toqué. ¿Sí? Distribuyo alfa por el vector. Bien. De la tercera condición, donde decía que el ángulo que formaba era menor que 90, el coseno de ese ángulo, ¿sí?, es mayor que 0. O sea, es positivo. ¿Y qué pasa? ¿Por qué el coseno? Bueno, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan cuando dieron cosenos directores? Que decían, para encontrar las componentes del vector, ¿sí?, eran el coseno de cada una de las componentes elevado al cuadrado. ¿Se acuerdan de eso? De la definición de cosenos directores. Entonces, la tercer Perdón, componente... a mí se me escuchó raro, no sé si a los chicos también. Pero no sé si, yo no entendí la palabra versor. No sé si los chicos entendieron, pero que dijiste versor. Componentes del versor. Sí, no sé, en un momento se escuchó raro. No sé si a los chicos también. Ahí está. Entonces,
la tercer componente de este vector, alfa por el vector B, ¿sí? Tiene que ser positiva. ¿Por qué? Y por la condición del principio donde decía que el ángulo que forma el vector U, que es el que estoy buscando, con el eje Z, tenía que ser menor que 90. ¿Está bien? Entonces, para que sea menor que 90, el coseno de ese ángulo tiene que ser positivo. Y entonces, ¿qué hicimos? Bueno, la tercer componente es menos 15 medios de alfa. Menos 15 medios de alfa por el módulo de U, al ser positivo no me queda otra que alfa sea negativa. ¿Sí? Para que menos por menos me dé más y el cociente de dos números positivos me dé positivo. Para esto, lo que hay que entender son cosenos directores. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Cómo hacía para encontrar las componentes si bien digo, las componentes de un vector con cosenos directores? ¿No era la suma de los cosenos? No, pará. Esa era una condición. Serían los Esa era una cosenos por un condición. alfa para No era obtener todo. un vector. ¿Lo qué? Que el coseno, o sea, los cosenos directores darían las componentes de un versor, pero si yo quiero un vector, tendría que multiplicarlo por un alfa. Un versor. Si yo quiero un vector, habría que multiplicarlo por un alfa. Bueno, lo que yo estoy buscando acá es a qué alfa lo tendría que multiplicar para encontrar que cumpla con la condición partiendo del vector U. O sea, el vector que yo estoy buscando, al darme la pauta de que es colineal con el otro vector, ¿sí? Tiene que mantener, digamos, la dirección de ese vector. No sé si el sentido, pero sí la dirección, porque es colineal. ¿Está bien? A ver, me gustaría tener acá... ¿Qué ejercicio había de cosenos directores, Gaby? ¿Vos te acordás? No, pero ahí te busco. Porque... para volver a ver lo de cosenos directores. Lo que me subió. ¿Marina le subió un cuadernillo de teoría? Sí. Sí, yo lo vi hoy, uno distinto al que teníamos de vectores. Me dijeron el resumen de vectores. A ver si acá se los puedo mostrar. El 19, Pau. El 19 es de cosenos directores. Ahí quiero ver si llego acá porque esto yo tampoco lo había abierto. A ver si se lo hice más claro. ¿Está bien explicado el 19? Que no me acuerdo cuál era. En el cuadernillo que usamos con la teoría está.
Bueno, acá está lo de los ángulos, ¿ves? Cuando yo tengo un vector, el vector forma un ángulo con el eje de las X, un ángulo con el eje de las Y, y si estuviese en el espacio, un ángulo con el eje Z. Entonces, cuando yo, ¿qué son los cosenos directores? ¿Para qué me sirven buscar los cosenos directores? Fíjense, por ahí es más fácil verlo acá. Si yo necesito buscar cuál es la componente de este vector B tiene una componente de X, que es B1, y una componente de Y, que es B2. ¿Sí? Y esto es un triángulo, ¿no es cierto? Entonces, si yo quisiera averiguar esta componente de acá, esta, la B1, B, aunque no parezca una B, B1, ¿cómo hago para averiguar esto teniendo el ángulo que forma? Coseno del ángulo. Bueno, el coseno del ángulo que es igual, a ver, vamos a escribir todo. El coseno del ángulo que es igual. Adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuánto? El No cateto escuché. adyacente sobre la hipotenusa. Claro, el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Bien, ¿quién es el cateto adyacente? La componente que estoy buscando. ¿Sí? Entonces, el cateto adyacente es B1. B1. ¿Y quién es la hipotenusa? Esta que está acá, ¿no? El vector B. No, lo que mide el vector B, el módulo del vector B. Ah, claro, claro. Sí, sí, mal. ¿Está bien? Entonces, si yo sé que el coseno del ángulo va a ser igual a esta componente, está bien, la primer componente sobre el módulo del vector, cuando yo quiera averiguar la otra componente voy a tener que hacer lo mismo, ¿no? El coseno del ángulo es igual, pero con B2, exactamente. Entonces, quiere decir que yo, utilizando el coseno, el ángulo que forma el vector con cada uno de los ejes, puedo averiguar las componentes de los vectores. ¿Sí? Además, está lo que dijo la otra compañera, que el coseno cuadrado del ángulo que forma el vector con el X, más el coseno cuadrado del ángulo que forma el vector con el otro eje, me da igual a 1. Esto obviamente ampliado el espacio, ¿no? ¿Sí? Entonces, de esta manera, yo tenía que la tercer componente, o mejor dicho, el ángulo que forma el vector con el eje Z tenía que ser menor que 90. Para eso, o mejor dicho, por eso sé que el coseno es positivo, porque el coseno de un ángulo menor de 90 me da positivo. Y para que me dé positivo, si ya el cociente tenía uno que era negativo, no quedaba otra que el otro sea negativo. ¿Me explico? Sí, sí. Por eso el alfa tiene que ser negativo. Claro. Acá. Acá. ¿Ven? Por eso, este cociente necesito que sea positivo. Para que este cociente sea positivo, el alfa tiene que ser negativo. Por eso les dije, hay que repasar bien todo lo que es coseno director, ¿sí? Y más que repasarlo, entenderlo para poder comprender otro tipo de cosas, este tipo de cosas. Profe, Este ejercicio puede ser que haya en más de una parcial manera. y en final. Se los digo para que lo tengan en cuenta. Porque si no lo entendieron, traten de entenderlo y buscarle la vuelta. Ahora sí, ¿qué me decías? Que si puede ser que haya más de una manera de hacerlo, porque yo lo hice, me dio el mismo resultado, pero o sea, yo saqué el ángulo que formaba el vector B con K,
¿Quién es Sería K? con el eje Z, con el versor asociado, sería con el versor canónico, perdón, con Sí, K, con el eje Z, y como si U era paralelo a B, entonces tenía que formar el mismo ángulo. Y de ahí fui despejando con las componentes, una componente sobre otra. habría que verlo. Está bien. Habría que verlo. Yo no lo hice así, me acuerdo en su momento, lo que pasa que no sé dónde está. Yo lo planteé con las componentes, que es un poquito más largo, pero también sale. Pero como vos decís, no lo resolví. No sé si está bien, lo tendría que ver. Así que si lo querés mandar, mandalo. ¿A dónde al campus o perdón, al campus, al Classroom lo subo o dónde? O al mail, mándamelo como vos quieras. Ah, dale, gracias. Para mirártelo porque no te sé decir así sin verlo. Sí sé que por componentes también sale, porque te quedan dos vectores, obviamente uno va a ser menos 24, 32, y el otro va a ser menos 24 positivo, 32. ¿Sí? Porque obviamente es el 4 alfa, alfa igual a 4 o alfa igual a menos 4, ¿no? Y de esa manera elegís cuál de los dos, de acuerdo a que el ángulo que forma tiene que ser menor que 90. Esa es otra opción de hacerlo. Pero lo que me estás diciendo, no sé por qué no lo hice. Como me estás planteando. ¿Estamos? ...31... El 31... El 31 dice: determinar si cada una de las siguientes expresiones tiene sentido. De no ser así, explique el por qué, y de ser así, indique si el resultado será un vector o un escalar. ¿Este lo hicieron? No, Yo llegué hasta el 30. No, yo no. habían nombrado hasta el 30. Ah, perdón. Y porque no habían visto producto mixto todavía, ni vectorial. Que eso lo vieron ayer. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, ¿quieren que ese se lo dejemos y hacemos uno de producto mixto? Dale. ¿Les parece? Sí, sí, así nos Porque queda de como ejemplo que para ya los es otros. hora. El 38 es muy parecido al 30. Acá. 41. El 41 dice: calcule alfa para que los vectores A, B y C resulten coplanares. ¿Cuándo tres vectores son coplanares? Donde están en el mismo plano. Claro, pero ¿cómo pruebo que son coplanares? ¿Un producto de cero? ¿Qué producto? Con un Para número. no responder Mixto. mal. Claro, mixto. sí. El último que vimos. El mixto sería. Claro. El producto mixto es igual a 0, significa que los vectores son coplanares. ¿Qué es el producto mixto? Es multiplicar vectorialmente dos vectores y luego escalarmente por un tercer vector. Si ese producto da 0, entonces los vectores en cuestión son coplanares. ¿Está? Bien. En el ejercicio decía, me daba A, me daba B, me daba C, pero en B había una incógnita que era la segunda componente, que es alfa. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Bueno,
lo que voy a hacer es, utilizando la regla de Sarrus, voy a encolumnar a los tres vectores, el vector A, el vector B y el vector C. Esto está hecho re prolijo por mí, pero era la única forma que tenía para explicarlo. ¿Vieron Sarrus con Marina? Sí, eso sí. Sí. Bueno, entonces, ¿qué hago? Encolumno el vector A, el vector B, el vector C. No sé por qué está dos veces. Ah, no, está bien. Bueno, ¿qué hago? Multiplico de izquierda a derecha las columnas, ¿sí? -1 por alfa por -1, más 2 por 0 por 2, las diagonales, perdón, y 1 por 3 por 1. Multiplico las diagonales de izquierda a derecha, ¿sí? Las diagonales principales. -1 por alfa por -1 me da alfa. 2 por 0 por 2 me da 0. 1 por 3 por 1 me da 3. Entonces me quedó alfa más 0 más 3. Menos, y ahora lo que voy a restar es el producto de las diagonales secundarias. ¿Que quiénes son? Son estas que están acá. 2 por alfa por 1, que me da 2 alfa. 1 por 0 por -1, que me da 0. Y -1 por 3 por 2, que me da -6. Es esto que está entre paréntesis, precedido por un signo menos. Vamos de vuelta. Multiplico las diagonales principales y las voy sumando. Y resto el producto de las diagonales secundarias. ¿Sí? Ese producto de las diagonales secundarias tienen que ir sumadas. Ahora, este resultado dijimos que tenía que ser igual a 0. Por lo que me quedó alfa más 0 más 3 menos, esto que está acá en verde, 2 alfa más 0 menos 6. Como eso tiene que ser igual a 0, despejé y me dio que alfa es 9. Acá les puse cómo se hace. Para que los vectores sean coplanares, alfa tiene que ser igual a 9. Ahora bien, en la parte B del ejercicio 41 me dice, definan, calcule alfa para que los vectores, definan un paralelogramo de volumen igual a 6. ¿Sí? Yo necesito que estos tres vectores ahora definan un paralelogramo de volumen igual a 6. Entonces, ¿cuál es la condición? El módulo del producto mixto tiene que ser igual a 6. ¿Sí? Profe, me perdí en el anterior todavía. ¿Cómo llegaste a que sean coplanares o tenía que dar 0? Claro. A vos te digo que alfa era 9. Acá te da, eso tiene que ser 0. Cuando hice el producto de las diagonales principales me quedó alfa más 0 más 3. Sí. Menos, cuando hice el producto de las diagonales secundarias me quedaron 2 alfa más 0 menos 6. Y todo esto tiene que ser igual a 0. Ahí está. Igual a 0, igual a 0. Y de ahí despejé alfa y me quedó que alfa es igual a 9. Sí. Profe, una consulta. Ese producto no es el mismo que el del, o sea, nosotros creo que no lo dimos el del producto vectorial. Así, para producto mixto directamente no lo dimos. Claro, nosotros dimos expresiones de producto vectorial por componentes, por eso yo respondí que no. Porque si es el mismo lo dimos distinto. No, escucha. La profe había Para dicho igual que cada uno podía hacerlo, o sea, depende de cómo lo expliquen. Porque dijo que ustedes capaz que usaban otra forma de hacerlo. Cuando arranqué, ¿qué les dije? El producto mixto es un producto vectorial y el resultado escalarmente multiplicado por un tercer vector. Si ustedes quieren, pueden hacer A con B, el producto vectorial entre A y B,
Y cuando tienen el resultado, lo multiplican escalarmente por el vector C. ¿Está? Ahora, vamos a hacerlo así. Espérame, porque acá no me acuerdo cómo se usaba esto. Necesito que sea más chico. Esperen, ¿eh? Vamos a hacerlo así, si lo quiero. A vectorial B. ¿Alguno es tan amable de dictarme las componentes? De A es -1, 3, 2. -1, 3 y 2. ¿Y de B? 2, alfa y 1. 2, alfa y 1. El producto vectorial, ¿cómo lo resolvieron? Tachaban la primera columna y hacían el producto cruzado, ¿cierto? Sí. La regla práctica estoy hablando, ¿no? Sí. Sí. Bueno, entonces, hacían así, tachaban esta columna y les quedaba 3 por 1, 3, menos 2 por alfa, 3 menos 2 alfa. Esa es la primera componente del vector, porque un producto vectorial, ¿qué me da como resultado? Un vector. Ahora tacho la segunda columna, pero necesito el opuesto de lo que me dé. -1 por 1 me da -1. -1 menos 2 por 2 me da 4. -1 menos 4 menos 5. ¿Está bien? Acuérdense que en la segunda componente siempre le cambió el signo. Y para la tercera componente, tacho la tercera columna y multiplico cruzado. -1 por alfa, menos alfa. Menos 2 por 3, 6. Este es el vector que salió de hacer el vectorial de A con B. Ahora, a este vector lo tengo que multiplicar escalarmente con C. ¿Sí? ¿Alguno me dicta el vector C? 1, 0, menos 1. 1, 0 y menos 1. ¿Cómo multiplico escalarmente por componentes un vector con otro vector? Multiplicar componente por componente y la sumar. Muy bien. Entonces, primero tengo que tener en claro que yo necesito que estos tres vectores sean coplanares. Por lo tanto, necesito que este producto mixto sea igual a 0. ¿Sí? Ahora bien, esto ya lo resolví. Ojo acá, cuando a mí me piden producto mixto, si ustedes lo van a hacer de esta manera, recuerden que siempre tienen que empezar por el producto vectorial. ¿Sí? Porque si ustedes empiezan por el producto escalar, un producto escalar, ¿qué me devuelve como resultado? Un número real. Un número. Real. Y si lo multiplico vectorialmente por un vector, ¿se puede hacer eso? No. No. Entonces, ojo, cuando a mí me pide producto mixto, yo tengo que arrancar por el producto vectorial. Entonces, vamos a multiplicar escalarmente a este vector que me dio acá, que sería este, ¿no? Escalar C. Todo esto por 1 me queda igual. La segunda componente por 0 me da 0. Y la tercera componente por -1 me va a quedar alfa más 6 igual a 0. ¿Sí? De acá me queda que alfa es igual a 9. ¿Está bien? Entonces, ahora hicimos el producto mixto, primero haciendo el vectorial y luego haciendo el escalar. De la forma que yo lo había resuelto antes, que era esta, lo que estaba haciendo era todo junto.
en un mismo paso, con la regla de Sarrus, encolumnar los 3 vectores, multiplicar las diagonales principales y restarle el producto de las diagonales secundarias y obtuvimos el mismo resultado. ¿Qué importa de esto? Que entiendan que el producto mixto tiene que ser 0 para que los vectores sean coplanarios. En el ítem B, lo que me dice es que el volumen del paralelepípedo tiene que ser igual a 6. Y para eso, el módulo del producto mixto, el valor absoluto, perdón, del producto mixto, tiene que ser igual a 6. ¿Sí? El volumen del paralelepípedo. Acá dice módulo, pero eso está mal, porque esto es el valor absoluto. Bien, o sea, si ustedes ya saben lo que me da este producto mixto, ¿sí? Lo sabemos porque lo hicimos acá. Sabemos que es 3 más 6, 9, 9 menos alfa. Entonces ahora, el valor absoluto de eso tiene que ser igual a 6 para averiguar el volumen del paralelepípedo. ¿Sí? ¿Está? Entonces, por definición de valor absoluto, ¿qué hago? 9 menos alfa es 6, o 9 menos alfa es menos 6. Por lo tanto, obtengo 2 resultados. Que alfa vale 3 o que alfa vale menos 15. ¿Está? Sí. ¿Se entendió? Sí. Sí, Bueno. sí. Sí. Entonces, con esto ustedes ya tienen toda la práctica para poder resolverlo. Ya ayer la profe terminó con todos los temas, así que pueden trabajar con los ejercicios que les quedan y la semana que viene, Gaby, si te parece, vemos si alguno quedó colgado, si algún ejercicio les quedó colgado o algún ejercicio no entendieron, y si no, bueno, arrancamos con la práctica de recta en el plano, que es el tema que ustedes van a ver la semana que viene. Hay un ejercicio que no se puede hacer. No, me parece que no hay tan aplicados desde el 30 al 41. No, deberían poderlos hacer a todos, me parece. De los que quedan, ¿no? Desde el 30 al 41. En un triángulo se trata, sí. Sí, en algún lado los tenemos que tener, así que sí. Sí, no hay de aplicación, por lo que estoy viendo así rapidito. No, me parece.